Hola bestachines, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de 6 cosas que he quitado de mi alimentación y os voy a explicar por qué. La primera son los potitos comerciales. Los potitos comerciales. Lo primero es decir que no estoy diciendo en ningún caso que estos alimentos sean malos ni perjudiciales. Estoy diciendo que yo personalmente no los incorporaría a la dieta de mis hijos. Tengo que reconocer que lo intenté y que en un momento dado pues piqué y los probé. Pero con el paso del tiempo y entre que a mi hijo no le gustaban y yo que me fui informando, pues me di cuenta de que estos alimentos tienen una alta concentración de sales y azúcares. Es verdad que concentran los nutrientes dentro de unos márgenes, pero su cantidad de sal y azúcar es más de la deseada y no cubren las necesidades de un bebé. Y no creáis que esto no es tan importante, porque el paladar se educa desde pequeño. Acostumbramos a los bebés a una serie de aditivos, azúcares, saborizantes y conservantes que realmente no necesitan y no encontramos de forma natural en esos alimentos. Mi lema para este alimento que nos daría a mis hijos es: los primeros alimentos que damos a nuestros hijos pueden condicionar sus gustos en el futuro. Si acostumbramos a un niño a azúcares, pueden condicionar que en el futuro inconscientemente el niño tiende a comer más azúcares. Número 2. Los zumos, los batidos y las bebidas comerciales. Este en concreto hace muy poquito que lo he quitado de nuestra alimentación. Y es por lo siguiente. Sencillamente fui a una revisión de pediatría de mi hijo y, bueno, mi hijo es un niño que pesa bastante para la fisionomía que tiene. Es un niño atlético normal, pero su peso es bastante alto. Y la pediatra me recomendó que quitara de su alimentación los zumos, los batidos y todas las bebidas comerciales. Es verdad que en casa nunca hemos consumido muchas bebidas carbonatadas, pero sí es verdad que culturalmente nos han educado por la televisión y por otros medios publicitarios a que los niños lleven al colegio los típicos zumos y los batidos que se beben y tiran, es decir, los batidos pequeñitos. Y bueno, yo esto me quedé un poquito pensando porque me pareció demasiado drástico. No veía a mi hijo que estuviese obeso, ni tuviese sobrepeso, ni nada de eso. Y simplemente la pediatra se limitó a contestarme porque no los necesita. No necesitan los azúcares que le ofrecen este tipo de bebidas. Realmente, si sopesamos los beneficios y las consecuencias negativas, pesan mucho más las consecuencias negativas. Y es que estas bebidas están llenas de azúcares y de aditivos. Y realmente, si tu hijo por la mañana se toma un colacao o por la tarde o se toma un zumo natural, esto no lo necesita. De toda la vida de Dios, cuando yo era pequeña íbamos al colegio y no llevábamos esos zumitos ni esos batidos y no pasaba absolutamente nada. Y estábamos súper bien nutridos. Es decir, que esto es simplemente una idea que nos han metido en la cabeza para que consumamos más. Estos batidos no tienen fibra, no tienen vitaminas y no tienen nutrientes naturales. Todo lo que nos metan en estos batidos es artificial. Por lo tanto, siempre va a ser mejor tomarlo natural en menos cantidad que mandarle esto a nuestros hijos a diario al colegio, porque esto está lleno de azúcares. Azúcares que no necesitan y a los cuales nuestros hijos se vuelven adictos. Y por favor, no os dejéis engañar por el 0% tan famoso, porque esto se refiere a la grasa. Y aunque no contenga grasa, solo la cantidad tan alta de azúcar que lleva se puede convertir en grasa en nuestro organismo. Aclaro que para mí no ha sido fácil quitar este alimento de la alimentación de mis hijos, pues se había convertido en un alimento básico del día a día y me ha costado muchas explicaciones, pero a día de hoy se ha vuelto algo completamente normal. Mi hijo o mi hija va al colegio sin este alimento y antes pensaba que era por recursos económicos. A día de hoy ya comprende que simplemente es por salud. Incluso ha llegado a decir algún amigo del cole que este alimento lo único que le aporta es mucha azúcar que él no necesita. Por lo tanto, me siento muy satisfecha de haber dado este paso. Número 3. La bollería industrial. Este tipo de bollería, nosotros no es que no la consumamos en absoluto, sino que lo hacemos de forma muy esporádica. Es decir,
Cuando queremos comer este tipo de alimento que es súper esporádicamente, pues lo que hacemos es vamos, lo compramos, lo consumimos y se acabó. No lo llevamos a casa, porque si este alimento lo llevamos a casa se convierte en algo habitual que tenemos siempre en la despensa y de lo cual tiramos cuando nos pica el gusanillo. Entonces su consumo es súper esporádico. Es importante saber que este alimento realmente está compuesto de azúcar, harina, huevos y grasas. Entonces, si a esto le añadimos chocolate y nata, tenemos una cantidad de calorías despampanante. Podemos llegar a los 450 calorías en solamente 100 gramos de producto. Tened en cuenta que una persona adulta toma unas 2000 o 2500 calorías al día. Es decir, que estamos metiendo en nuestro organismo casi la cuarta parte de lo que necesitamos a diario. Contra más un niño que a veces no llega ni a las 2000 calorías. Conclusión, mejor un buen bocadillo o un dulce hecho en casa. Número 4. Los alimentos procesados. Y es muy importante entender qué son los alimentos procesados. Los alimentos procesados son todos aquellos alimentos que se hayan tratado para facilitar su consumo. Es decir, si una lechuga yo tengo que cogerla, picarla, lavarla y preparar la ensalada, yo en un alimento procesado ya me la encuentro completamente picada para enjuagarla y ponerla en mi ensaladera y añadir los ingredientes. Las verduras listas para consumir, los frutos secos pelados, las frutas peladas y envasadas, todo lo que se nos da hecho. Número 5. Las frituras en exceso. Y este punto es muy importante, porque no estoy diciendo que quitemos de nuestra alimentación todas las frituras, estoy diciendo que las reduzcamos. Aquí volvemos a los métodos de cocción. Aquí volvemos a los métodos de cocción, tan famosos y tan largos que hemos hablado ya en 2 vídeos. Los métodos de cocción son muchos, pero a veces abusamos en exceso de la fritura. Tampoco es cuestión de obsesionarnos, pero sí es verdad que si enseñamos de pequeñito a comer sano, pues se vuelve algo rutinario y no algo que tenemos que aprender cuando tenemos un problema de obesidad, de salud o de lo que sea. Los fritos contienen gran cantidad de grasas trans, las grasas tan famosas que conocemos como grasas no saludables. Por lo tanto, es mejor no abusar de ellos. Si dominamos los métodos de cocción, nos daremos cuenta que la mayoría de alimentos que podemos hacer fritos, también podemos hacerlo al horno, reduciendo en gran cantidad su caloría por el exceso de grasa. Y así podemos comer de forma sana. Para los que no sepáis lo que son las grasas trans, abajo os dejaré en los comentarios un enlace. Y en el tema de los fritos, pues me gustaría que comprendierais que un alimento sano, como es una patata, se puede convertir en un alimento poco saludable si usamos este método de cocción. Y esto es muy simple. Tenemos una patata, que una patata realmente no engorda, porque una patata tiene 80 calorías por cada 100 gramos de producto. Y entonces decimos, ¿entonces por qué engordan tanto las patatas fritas? Pues por lo siguiente, cuando tenemos una patata y la freímos, lo que estamos haciendo es en la sartén, con esa patata que está aquí metida, se evaporan todo el agua. Este agua que se evapora deja a la patata seca y la patata dentro tiene almidón. Este almidón tenemos que compararlo con una esponja de baño. Cuando este agua se evapora, ese almidón que tiene la patata tiende a hacer como una esponja y chupa del aceite que tiene alrededor. Por lo tanto, lo podemos convertir en una bomba. ¿Por qué? Pues porque cuando lo freímos casi llega o incluso a veces, dependiendo de dónde lo friamos, puede pasar de las 500 calorías por 100 gramos. Es decir, un mismo producto con un método de cocción tiene unas calorías y con otro método de cocción tiene otras. En la fritura tiene más y, por ejemplo, si lo hacemos al vapor o lo hacemos por ebullición, tiene muchas menos calorías.
Entonces, no se trata de que reduzcamos al 100% la fritura, se trata de que no abusemos de ellas, porque este mismo producto, como son las patatas, si lo hacemos de otra manera, que os voy a decir a continuación, no tenemos el mismo sabor, pero sí es verdad que reducimos considerablemente las calorías, y es la siguiente. Si en vez de coger una patata frita y sumergirlo en un montón de aceite, lo ponemos en una bandeja de horno, las patatas fritas, en vez de sumergidas, rociamos un poco de aceite por encima y removemos y lo metemos al horno a 180 o 200 grados, conseguimos también un producto muy similar, pero con una cantidad de calorías muchísimo más baja, porque no permitimos que el almidón de la patata se esponje de todo ese aceite. Número 6. Esta es la más importante para mí. Cuando yo descubrí esto, invertí una gran cantidad de dinero en comprarme una picadora de carne. Y es que son las carnes envasadas, pero sobre todo las carnes picadas envasadas. Cuando compramos carne, debemos comprarla en una carnicería. Nosotros compramos un trozo y se nos pica al momento. A esa no es la que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a todas las barquetas que conocemos que venden en los supermercados ya picadas. Si nos paramos detenidamente a leer, veremos que ahí pone 80% de carne. Y entonces, ¿qué es lo demás? Pues lo demás podemos ver que son almidones, trazas de vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo estoy comprando carne, ¿por qué no compro 100% de carne? Pues porque aquí en esta carne me están metiendo la carne que ellos quieren y simplemente pone carne de cerdo, ¿pero de qué parte? Y me la están cobrando a un precio que no creáis que es tan económico. Es a veces hasta superior que el de la carne normal y corriente que podemos comprar en trozos. Con esto no estoy diciendo que tengáis que comprar una picadora de carne para tenerla en casa. Estoy diciendo que evitéis este tipo de productos porque no son saludables. Contienen muchos almidones y muchos azúcares que no son necesarios y que no están de forma natural en la carne. Lo que estoy diciendo, ya claro, es que compréis la carne que os la piquen en el momento, ¿vale? O de un sitio donde piquen la carne y sepáis que es carne picada natural, que no le están metiendo el 20% que le falta hasta llegar al 100%. Lo que estoy diciendo es que miréis bien las etiquetas de los productos de carne picada que compráis. Lo pongo en rojo porque considero que sobre todo para mí es uno de los más importantes. Como conclusión, estos son 6 alimentos que o no consumo o intento reducir la ingesta. Sobre todo para el tema de los niños, destacar que esto es muy importante y que es algo que a mí, la verdad, me costó muchísimo retirar de la dieta de mis hijos, pero que a día de hoy estoy muy contenta, porque ya no lo necesitan, no lo han necesitado nunca, pero es que ya ni me lo piden, porque ellos mismos saben, ellos mismos ven ese producto y saben que ese producto está lleno de azúcares, azúcares que no necesitan. Pues espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, pistachines! ¡Adiós!